Bien, continuando con los vídeos entonces de química, vamos a ver la nomenclatura química orgánica en lo que respecta a los compuestos binarios. Y los compuestos binarios, como por definición, como habla de binarios, pues son aquellos compuestos formados por dos elementos químicos. Dos elementos químicos. ¿Ok? Dos elementos químicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloro y el sodio. Dos elementos químicos, esto significa que es un compuesto binario. Tenemos, por ejemplo, el fluoruro de calcio, KF2. Un elemento químico el flúor, un elemento químico el calcio, dos elementos químicos, un compuesto binario. Tenemos, por ejemplo, pues podemos enumerar un montón. Aluminio, por ejemplo, 3C4, dos elementos químicos, el carbono y el aluminio, es un compuesto binario. Por lo tanto, únicamente en esta oportunidad hablaremos de los compuestos binarios, compuestos de este tipo. ¿Ok? Primeramente hablaremos de la formulación del compuesto. Y la formulación del compuesto sería entonces lo más fácil que hay, ¿sí o sí? La formulación, la fórmula. Formulación. Siempre dos compuestos o en un compuesto general hay iones positivos y iones negativos, ¿está claro? Por ejemplo, en el calcio F2, en esto que está aquí, el flúor y el calcio. Uno será la parte positiva y lo otro será la parte negativa. ¿Ok? De idéntica manera, aquí el compuesto binario no es una excepción. Decimos entonces que la parte positiva, la parte catiónica, por ejemplo, la representamos con M. Este M tendrá un estado de oxidación, por decir, más M. La parte positiva. Y la parte negativa la vamos a representar, por ejemplo, con N. Y el estado de oxidación, por ejemplo, que sea menos M. De esa manera. Aquí lo que tenemos que hacer es balancear las cargas. ¿Y qué es lo que significa balancear las cargas? Por ejemplo, para llegar a este compuesto, ¿qué es lo que partí? Del calcio, que es de una carga más 2, con el flúor, que es una carga menos 1. ¿Qué es lo que obtengo al final? De que aquí, como subíndice del flúor, aparece la carga del calcio. Y como subíndice del calcio, que es 1 tácitamente, es la carga del flúor. O sea que para balancear las cargas, lo que se hace aquí es invertir la carga del positivo como subíndice del negativo y la carga del negativo como subíndice del positivo. 1 acá, 2 acá. 2 pasa al flúor, ahí está. 1 pasa al calcio, aquí está. Se sobreentiende que es la unidad. ¿Ok? De esta manera decimos entonces, si el calcio es más 2, un calcio una sola vez más 2. Si el flúor es menos 1, pero hay dos flúor, hay menos 2. O sea, esto con esto se anula. Estamos balanceando las cargas, ¿ok? Pues bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente invertimos. Esto va como subíndice del N y el N pasa como subíndice del N. ¿Qué es lo que obtengo al final? El compuesto cuya fórmula sería M sub N y N sub M, que está aquí. Esto para mí vendría a ser entonces la fórmula del compuesto binario. Fórmula del compuesto binario. Observación que nosotros tenemos que hacer acá. Observación. Fíjese, ¿ve? El M es el catión. ¿Estamos? Esto que está aquí, catión. O sea, el ion positivo. ¿Ok? Y el N es el anión. O sea, el ion negativo. ¿Y qué observamos aquí en la fórmula? Siempre el catión va primero y el anión luego. Catión primero, anión luego. ¿Está claro? La tenemos ahí de esa manera. Ahora, y para nombrarlo, ¿qué es lo que hacemos? La nomenclatura, o sea, el nombre. Para nombrarlo, primero se nombra la parte negativa, o sea, el N, y luego la parte positiva. O sea, la parte negativa vendría a ser entonces el anión, pero este anión la vamos a hacer terminar en una partícula que sería uro. Ese anión terminado en uro. Y a continuación el nombre del catión. Catión. Y entre medias, entre la parte del negativo y la parte del positivo, una partícula B.
que nosotros la podemos poner o no también, dependiendo de la forma que estemos utilizando para nombrarla. ¿Ok? Dependiendo de esa forma. Pues bien, vamos a ver entonces acá los diferentes sistemas que tenemos para nombrar un compuesto. ¿Ok? Colocamos entonces aquí sistemática, stock y tradicional. Y empezamos aquí con la nomenclatura en sí. Sistemática, stock y tradicional. Vamos a empezar entonces aquí. En este extremo colocamos la forma sistemática. Sistemática. Ya nosotros sabemos que para la forma sistemática usamos o hacemos uso de prefijos. ¿Está claro? Para la de stock no usamos prefijos, sino usamos el estado de oxidación del elemento, del elemento positivo, pero en números romanos. Y aquí lo colocamos la tradicional. Tradicional. ¿Ok? Que ya sabemos que puede terminar en oso o en ico. ¿Ok? Pues bien, sistemática, recordamos un poquito. Hacemos uso de prefijos. Prefijos. ¿Ok? Y estos prefijos me da a entender a mí la cantidad de veces que está repitiéndose un átomo en un compuesto. ¿Ok? La cantidad de veces que se repite un átomo en un compuesto. Por ejemplo, si se repite una vez, el prefijo puede ser mono o no puede ser. Esto entre comillas. ¿Está claro? Ahora lo explicamos. Cuando es 2, el prefijo se utiliza di. Cuando es 3, el prefijo es tri. Etc. 4 sería tetra. Para 5 sería penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, etc, etc. ¿Ok? Continúo. Para el stock significa colocar el estado de oxidación del elemento, el estado o número de oxidación del elemento, en números romanos. En romanos. ¿Ok? En romanos. Y la tradicional, acá viene el tema, la tradicional. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Si el elemento positivo tiene solo un estado de oxidación? Un estado de oxidación. Si tiene un estado de oxidación, ese ion positivo se va a llamar ion de, y a continuación el nombre. O también el nombre terminado en ico. De esa manera. Cuando tiene un estado de oxidación, que sería, por ejemplo, este compuesto. Cloruro. El sodio tiene solo el +1, como ya sabemos. Entonces llamaría cloruro sódico o cloruro de sodio. ¿Ok? Cloruro sódico o cloruro de sodio. Pues bien, cuando tenemos, por ejemplo, dos estados de oxidación, para el menor se hace terminar en oso y para el mayor se hace terminar en ico. Para el menor en oso y para el mayor en ico. Ahora digo, ¿qué pasaría si tiene 3 o más estados de oxidación? Entonces sería +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8. Para esto empieza con nipo y termina en oso. Para eso simplemente oso. Para eso en ico. Y para esto último es per o hiper y termina en ico. De esa manera. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma, entonces, cómo nosotros vamos a nombrar entonces los compuestos. Cuando es 1 más 2, hiposo. 3, 4, simplemente en oso. Cuando es 5, 6, termina en ico. Y cuando es 7, 8, per y termina en ico. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que entonces tenemos como reglas para nombrar en cada una de las formas que tenemos para los compuestos binarios. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos ya que tenemos un poquito de tiempo. Por ejemplo, el QF y el QF2. ¿Ok? Por medio de la sistemática, ¿cómo sería? Sería, ahora viene el tema, es que el cobre tiene dos estados de oxidación. ¿Estamos?